Bueno, buenas tardes. El próximo panel va a tratar sobre las soluciones tecnológicas para la constitución de sociedades y nos van a acompañar Paul Noboa, de Ecuador, Bruno Fiorio, de Paraguay, y José Miguel Mendoza, de Colombia. Paul es abogado, máster en Derecho de Sociedades por la University College of London, coordinador académico del Instituto Iberoamericano de Derecho y Finanzas, profesor de Derecho Mercantil y Societario, Gobierno Corporativo e Insolvencia Empresarial en el Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito y además es consultor del Banco Mundial. Paul, te doy la palabra y te saludo. Buenas tardes. Muchas gracias, Lisandro. Buenas tardes. Gracias por tomar la presentación. Y bueno, antes de comenzar, debido a la premura del tiempo, nada más quisiera agradecer a Alejandro, Esteban, a José Miguel y en general a todas las personas que forman parte del CES y felicitarlos por estas iniciativas que son tan importantes para la democratización del conocimiento y un completo aterrizaje del nuevo derecho societario, cuyas tendencias modernas igualmente ya se están cristalizando a lo largo y ancho de América Latina. También es un privilegio para mí compartir este espacio con tan queridos amigos, Cristian, Alejandro, Esteban y bueno, en general con todas las personas que nos acompañan aquí. Qué gusto verlos, así sea por estos medios virtuales. Y justamente la virtualidad, ¿no es cierto?, es del tema que nos convoca dentro de esta tercera mesa. Y dentro de estos minutos en donde tengo el privilegio de compartir con ustedes, podríamos analizar básicamente cuáles son las bondades que se deriven de la irrupción de la tecnología, ¿no es cierto?, para la constitución y la puesta en funcionamiento de sociedades mercantiles. Entonces, para comenzar mi presentación, quisiera indicar, ¿no es cierto?, que de acuerdo con el Anatomy o la anatomía del derecho de sociedades, que como todos nosotros sabemos es la Biblia, ¿no es cierto?, de todos quienes hacemos y estudiamos el derecho societario, el derecho de sociedades justamente tiene una doble función. En primera instancia, tiene que mitigar o regular los conflictos de interés que pueden surgir, ¿no es cierto?, entre todos los grupos que confluyen en una compañía como centro de imputación diferenciado. Y por otro lado, el derecho de sociedades tiene que ocuparse de establecer un marco regulatorio que facilite y permita una más eficiente puesta en funcionamiento de las sociedades mercantiles. Y desde un punto de vista funcional, ¿cómo se puede conseguir este objetivo de facilitar la constitución y puesta en funcionamiento de sociedades? Este objetivo se puede conseguir a través de una triple estrategia. En primer lugar, el derecho societario tiene que establecer una regulación que reconozca, ¿no es cierto?, tipos modernos y eficientes, cuyos principales atributos, entendiéndose a la personalidad jurídica, la responsabilidad limitada, la libre transferencia de las acciones y al principio de dirección delegada, ¿no es cierto?, permitan la promoción del emprendimiento, la innovación, el acceso al crédito y, en definitiva, la reducción de costos transaccionales para permitir una incorporación societaria sin tantas trabas. El segundo objetivo, o en segundo lugar, ¿no es cierto?, ¿cómo también se puede promover la constitución de compañías? A través del establecimiento de normas dispositivas, que únicamente establezcan mínimos, fijen alternativas u otorguen opciones y que confieran la libertad a los asociados, sean socios o accionistas, ¿no es cierto?, para que estos se acojan a los mínimos previstos en la ley o para que puedan apartarse de aquel marco mínimo y que puedan establecer, de acuerdo con sus necesidades de gobierno, administración y fiscalización interna, el marco que mejor responda y se adecue a sus necesidades operacionales. Y en tercer lugar, y este es el punto que nos convoca justamente en esta charla del día de hoy, una normativa societaria moderna y eficiente debe reducir requisitos y formalidades que, ocasionando varios costos, ¿no es cierto?, ya sean costos temporales, costos económicos y demás, simplemente dilatan el perfeccionamiento y la constitución y puesta en marcha de sociedades mercantiles sin conferir beneficios notorios o beneficios concretos, ya sea a los socios o accionistas, a la propia compañía como un centro de imputación diferenciado o a la sociedad en su conjunto. Entonces, analizando esta línea de eficiencia y de eliminación de barreras de entrada, ¿no es cierto?,
resulta y cobra una relevancia notoria el fomento de la utilización de nuevas tecnologías. Y habiendo realizado todo este análisis, quizás un tanto introductorio, ¿no es cierto? A continuación analizaré también cuáles han sido las principales ventajas de la implementación de la sociedad por acciones simplificada en el Ecuador, que nosotros podemos indicar básicamente que por la abolición de barreras de entrada y por la supresión de ciertos dogmas que otrora permanecían inmutables, ha sido la innovación más grande que hemos implementado en el país desde la vigencia de la Ley de Compañías en 1964. Entonces, para ponernos un poco en contexto, ¿qué sucedía antes de la existencia o de la vigencia de las SAS? El proceso de constitución o de incorporación societaria estaba sujeto a una serie de pasos y de formalidades o de incluso solemnidades, ¿no es cierto?, que teníamos que observar de acuerdo con el espíritu y el alcance decimonónico de la regulación societaria. Una compañía, en primera instancia, siempre debía tener el carácter contractual, es decir, no se reconocía la unipersonalidad societaria original. Una compañía tenía que ser constituida ante un notario público. Una compañía tenía que inscribirse y recién adquiría personalidad jurídica a través de la inscripción correspondiente en el registro mercantil del domicilio principal de cada compañía. Que de acuerdo con nuestra ley de compañías o las sociedades mercantiles, ¿no es cierto?, el domicilio está fijado en función de la jurisdicción cantonal. Entonces, el proceso de incorporación o de constitución de las compañías tradicionales era absolutamente engorroso y teníamos que ir cumpliendo una serie de pasos e ir pagando una serie de tasas dentro de cada una de las dependencias públicas a la que teníamos que acudir para culminar con este proceso de incorporación. En el 2020, particularmente el 28 de febrero del 2020, entra en vigencia la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación. Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación que, entre muchas otras novedades, introduce al contexto normativo societario a la sociedad por acciones simplificadas. Y una de las principales características de la SAS es el fomento de un proceso de constitución estableciendo un régimen de simplificación tramitológica. ¿Y en qué consiste este régimen de simplificación tramitológica? Básicamente se elimina el concurso de intermediarios que, sin conferir ningún valor adicional, ningún valor añadido, simplemente dilataban el procedimiento de incorporación societaria. ¿Y en qué se diferencia el proceso de constitución de las SAS con las compañías tradicionales? Que básicamente nosotros podríamos celebrar un documento privado inscrito directamente en el registro de sociedades de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Y también la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación reconoce la posibilidad de que las SAS puedan ser constituidas a través de una modalidad online que no requiere absolutamente de ninguna validación notarial de ninguna naturaleza, ni del pago de ninguna tasa para el perfeccionamiento de este proceso, y que puede conseguirse, ¿no es cierto?, un procedimiento de constitución en 20 minutos, incluyendo con la inscripción automática dentro del registro único de contribuyentes, que básicamente es el registro tributario que se maneja aquí en el Ecuador de acuerdo con las regulaciones tributarias nacionales, ¿sí? Entonces, dentro de este proceso de implementación de las nuevas tecnologías para los procesos constitutivos de las compañías, particularmente de las SAS en el país, podríamos indicar que ha sido un éxito rotundo, ya que de acuerdo con información estadística de la Superintendencia de Compañías, desde el 2020 que entró en vigencia la SAS hasta el día de hoy, han existido aproximadamente entre 22 y 23,000 nuevas sociedades mercantiles que se han constituido. Y de este número de 22,000 a 23,000 compañías que se han constituido en un contexto de pandemia, también tengámoslo presente, la mayor parte de compañías se han constituido utilizando las plantillas estandarizadas o los estatutos modelo, que están a disposición de todas las personas en el portal web de la Superintendencia de Compañías, y también se han constituido a través de esta implementación electrónica, a través de las plataformas digitales dispuestas o que están a disposición de todo el público a través justamente igualmente del portal de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, ¿sí? Entonces pasamos de un proceso que desde el 2010, cuando yo recién empezaba mi práctica profesional, tomaba aproximadamente 4 a 5 meses la constitución de una compañía, a un proceso en donde nosotros, a través de la abolición o de la supresión de estas barreras de entrada, podemos culminar completamente con la incorporación de una sociedad mercantil en 20 minutos, incluyendo el registro único de contribuyentes. Entonces, podemos concluir que gracias al apoyo de varias instancias, como podría ser justamente el Grupo Banco Mundial, en donde Cristian de la Medina ha tenido un papel preponderante dentro del avance ecuatoriano tan grande que hemos dado en estos últimos años, ¿no es cierto?, hemos conseguido el objetivo de eliminar
barreras de entrada. Hemos conseguido el objetivo de suprimir aquellos costos, tanto temporales como económicos, para facilitar el funcionamiento y la puesta también en marcha de sociedades mercantiles. Sin embargo, aún todavía tenemos ciertos retos por cumplir y con esto termino mi presentación. ¿Y cuál sería el reto que nosotros afrontamos todavía en el Ecuador con relación al proceso de constitución? Todavía está pendiente la implementación de lo que en un nivel comparado, ¿no es cierto? Por ejemplo, los estándares o los lineamientos de la UNCITRAL llaman a la ventanilla única empresarial. ¿Y en qué consistiría justamente el requisito, la imposición, más bien dicho, de esta ventanilla única empresarial? Que absolutamente todos los procesos se concentren dentro de una sola instancia o de una sola entidad que sea la llamada a recopilar o a conferir cualquier autorización, ya sea una autorización patronal. En el caso ecuatoriano, la autorización la tiene que dar el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Una autorización tributaria para que los municipios que tienen que, por ejemplo, conferir la patente para que una compañía pueda realizar actividades empresariales, también lo puedan hacer a través de esta ventanilla o de este mecanismo unificado. Entonces, a pesar de todos los avances a través de la implementación y del fomento de las nuevas tecnologías que existen en el Ecuador, todavía como reto pendiente contamos, ¿no es cierto?, con la imperiosa necesidad de implementar a la ventanilla única empresarial para fomentar aún más este régimen de supresión de barreras de entrada y este régimen, ¿no es cierto?, de simplificación tramitológica en beneficio de los emprendedores y de los empresarios en general que deseen formalizar sus negocios a través de estos tipos societarios modernos, flexibles y que también fomentan el uso de las nuevas tecnologías. Entonces, respetando el tiempo asignado, creo que estoy con las justas. Te agradezco, Lisandro, por tomar la presentación y bueno, también les agradezco a todos por su atención. Muy bueno, Paul. Bueno, la ventanilla única es como la panacea, ¿no?, de las soluciones tecnológicas. Esperemos llegar pronto. Te pregunto, ¿qué pasa con los otros tipos sociales en Ecuador? ¿Si tienen el mismo proceso tecnológico o no? ¿O se quedaron atrás? ¿Y qué pasa cuando el proceso se sale de la elección en la SAS, de la elección del estatuto modelo, ¿no? Si eso complica o no complica el proceso de constitución. Muchas gracias, Lisandro, por las preguntas. Y para responderte a la primera de ellas, cabe señalar que el proceso de constitución de las compañías tradicionales continúa rigiéndose al cumplimiento de una serie de formalidades que nosotros tenemos que observar. Y más allá de aquello, continúa sujetándose al concurso de intermediarios. Entonces, el proceso de la constitución de una SA, de una compañía limitada, todavía requiere del concurso de un notario público y debe ser inscrito en el registro mercantil. Entonces hay costes tanto temporales como económicos que igualmente existen todavía en desmedro en aquel caso de la formalización empresarial. Entonces, si bien es cierto, las compañías tradicionales también pueden constituirse a través de una plataforma electrónica, esta plataforma electrónica no es del todo amigable porque ya no se concentra todo dentro de la superintendencia de compañías, sino que es una plataforma en donde participan todos los notarios a través del Consejo de la Judicatura y participan también los registros mercantiles. Entonces, igualmente, el cumplimiento de este proceso de constitución está supeditado al pago de una tasa o al pago de una tarifa. Y si es que las personas, los socios o accionistas que deseen incorporar una compañía tradicional no efectúan el pago correspondiente, simplemente el sistema no va a habilitar este proceso de constitución. Entonces, de acuerdo igualmente con información estadística de la Supra de Compañías, que es el órgano de control societario aquí en el Ecuador, el proceso de constitución de una compañía tradicional por medios telemáticos hoy por hoy toma aproximadamente entre 15 y 25 días, a diferencia del proceso de constitución electrónica de la SAS, que particularmente cuando estaba Esteban Ortiz a cargo de la Intendencia, se podía finalizar a través de 20 minutos y sin la necesidad de pagar ninguna tasa ni ninguna tarifa por conceptos registrados. Entonces, con eso creería que podría terminar la respuesta a mi primera pregunta. Y con relación a la segunda, por lo pronto, el sistema de la superintendencia únicamente permite, ¿no es cierto?, la constitución o la incorporación de una sociedad por acciones simplificada utilizando un estatuto modelo, que es un estatuto tipo, que reconoce básicamente los requisitos mínimos que plantea la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación para perfeccionar la incorporación de una SAS. Entonces, dentro de este estatuto constan las reglas tradicionales o las reglas normales, ¿no es cierto?, para el quórum de instalación de las juntas o de las asambleas de accionistas, las decisiones o las normas relevantes para el reparto de utilidades, las normas para identificación a la compañía, el nombre, el domicilio y demás. Y por lo pronto el sistema digital no permite colgar lo que nosotros llamamos la minuta propia o el estatuto propio.
Entiendo que la superintendencia está trabajando constantemente para mejorar y actualizar el sistema y permitir también que las compañías o las SAS particularmente, ¿no es cierto?, puedan apartarse de estos estatutos modelo y también aprovechen y utilicen este procedimiento digital, este procedimiento telemático de incorporación a través de la fijación de sus propias reglas, ¿sí? Y de todas maneras, es importante igualmente tener presente que hoy por hoy, si es que una SAS desea tener tal vez una estructura de gobierno corporativo un poquito más sofisticada, ¿no es cierto? Podría acoger dos alternativas. Constituir online a la compañía y después de instrumentar una reforma de estatutos con la compañía plenamente existente y operativa, o directamente presentar por medios físicos el estatuto con las estructuras de gobierno corporativo más sofisticadas para revisión de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Entonces, para resumir, el proceso de constitución de la SAD en el país adopta tanto los medios telemáticos y los medios físicos para beneficiar una mayor formalización de los negocios en el país también. Muchísimas gracias, Paul.